Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Fercho. Comenzamos. El tema que vamos a ver el día de hoy es preclásico, cultura olmeca. Preclásico, que abarca del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo, en el que se desarrolló la cultura olmeca. Duró aproximadamente 2700 años. Su nombre significa gente de hule, ya que de donde vivían había muchos árboles de hule, como se ve en la imagen. También se le conoce como la cultura madre, por ser la primera. Los olmecas trabajaron con maestría el barro y la piedra. Hacían lo mismo, primorosas miniaturas de jade que cabezas colosales de más de 2 metros de altura. Para la elaboración de estas cabezas ha sido un enigma, porque el material con el que están hechos es de basalto, que significa piedra volcánica que no existía en la zona y no se sabe cómo la transportaron. Veamos su organización social. La organización social era de gobernante que a la vez era sacerdote y jefe militar. También había jugadores de pelotas. Aquí también hay un dato curioso, que la elaboración de la pelota la hacían con látex del árbol del hule y la mezclaban con la savia de la planta de la nieve, que contenía azufre que lo volvía resistente y durable. Es decir, ellos habían ya descubierto la vulcanización mucho tiempo antes que los que empezaron a hacer las llantas. Otro que también era parte de su organización social eran los alfareros, escultores, pintores y artesanos y campesinos, que era la mayoría de la población y que trabajaban la tierra, además de participar en la construcción de las ciudades y en las guerras como soldados. Durante el periodo preclásico se desarrolló la civilización olmeca, la cual alcanzó su máximo esplendor del año 1200 a.C. al 400 a.C. ¿Sí? Su ubicación espacial la sabemos porque habitaron en las costas del Golfo de México, al suroeste de lo que actualmente es el estado de Veracruz y al occidente de Tabasco. Aquí podemos ver en la imagen. Veamos sus ciudades o centros ceremoniales. El estudio de los restos de sus creaciones hacen pensar que fueron la cultura más influyente en todo Mesoamérica, pues fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales. Entre esos centros ceremoniales y los más importantes podemos encontrar a la Venta, que surgió del 800 al 400 a.C. y se puede decir que fue la más grande que tuvieron. De ahí viene Tres Zapotes. Tres Zapotes fue de las más recientes que hicieron. De ahí tenemos San Lorenzo. En San Lorenzo surgió aproximadamente en el 1200 al 900 a.C. y se puede decir que fue de las más antiguas. Su religión. Tenían una religión politeísta, que significa que adoraban a muchos dioses. El gran número de sus dioses era relacionado con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, y el centro de su religión y culto era el jaguar y aparece representado en la iconografía olmeca. Aquí vemos una de ellas, es el hombre jaguar. Su conocimiento era muy notable, pues tenían conocimientos de astronomía y esto le permitió a la vez poder medir el tiempo, las estaciones, saber cómo sembrar, etcétera, por lo que hicieron un calendario. Es el calendario olmeca, que después lo tomaron otras culturas y es muy conocido como si fuera el calendario azteca, pero realmente fue hecho y elaborado por los olmecas. También tuvieron la escritura, tuvieron su forma de escritura jeroglífica, y también tuvieron, bueno, pues la numeración,
que también la retomaron, por ejemplo, los mayas, ¿sí? Pero primero fueron de los olmecas. Y todo esto, estos conocimientos pasaron hacia las culturas del clásico. Los olmecas tienen muchos monumentos, pero solamente hablaré de estos dos. El primero, que es el Señor de las Limas, como se le llama a esta pieza, y muestra la deformación del cráneo. Recuerden que los olmecas practicaban eso. Desde niños, cuando eran bebés, les empezaban a deformar las cabezas. También tenemos la estela con la representación de una deidad, que es la serpiente, y hay un sacerdote en ella. La desaparición de los olmecas hoy en día sigue siendo un enigma porque no se sabe a ciencia cierta. Pero se piensa que la cultura olmeca desapareció debido a rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos. Estos hechos llevaron a la destrucción de las ciudades. Así, poco a poco, los olmecas vivieron un proceso de migración hacia diferentes lugares que culminaría con el abandono de sus ciudades. Como un dato interesante, quiero decirte que los olmecas son conocidos como los primeros petroleros de México porque usaron el chapopote para recubrir los caminos y sellar las canoas evitando que se filtrara el agua, entre otros usos. Te puedo comentar también que hay figuras que se ven muy negruzcas porque fueron pintadas precisamente con el chapopote. ¿Cómo ves? Muy fácil, ¿no?